Vamos a obtener la ecuación diferencial que caracteriza el comportamiento de este sistema. Es un péndulo simple. ¿Qué hace este péndulo simple? Bueno, vamos a suponer que nosotros queremos modelar el comportamiento de un brazo robótico, por ejemplo. El brazo robótico tiene muchos movimientos. Es un sistema bastante complejo. Pero yo puedo reducirlo a movimientos más sencillos, y el más sencillo de todos solamente sería permitir que el brazo pueda ir de arriba hacia abajo. Es este movimiento que está aquí. Luego, para este brazo robótico, también voy a despreciar algunas cuestiones como puede ser la geometría y la distribución de la masa sobre esa geometría. En resistencia de materiales lo vieron como los momentos de inercia. Despreciando los momentos de inercia, lo que puedo hacer es concentrar toda la masa del brazo en un único punto, que sería el centro de masa. De manera que estamos haciendo una simplificación del problema. En primera instancia quité muchos movimientos, solamente dejé uno. En segunda instancia quité la parte de la geometría y la distribución de la masa sobre esa geometría respecto a un sistema de coordenadas, que son los momentos de inercia. Solamente dejé un único centro de masa. Entonces toda la masa se encuentra concentrada en este punto. Y el brazo obviamente tiene una cierta longitud y me va a permitir moverme de arriba hacia abajo en un determinado ángulo Q. Y esto estará sobre un sistema de coordenadas. El movimiento en este caso sería X y Y. Si seguimos que el sistema de coordenadas tiene que cumplir la regla de la mano derecha, este es X, este es Y, por lo tanto significa que el eje Z está apuntando hacia afuera del pizarrón. Y es sobre ese eje Z sobre el cual se están haciendo el giro o el movimiento de este plano. Ahora, ¿qué unidades tiene el sistema? Obviamente la parte de la longitud del brazo estará dada en metros. Toda la masa del brazo, que está concentrada en el extremo, estará dada en kilogramos. Y el ángulo que movía el brazo estará dado en radianes. Recuerda que en el sistema internacional no se utilizan grados, se utiliza como unidad el radián. De manera que este diagrama representa un robot de 1 grado de libertad, el cual solamente tiene un motor para moverse. Ahora, necesitamos obtener la ecuación diferencial que describe el comportamiento de este sistema. En un curso de mecánica vectorial para ingenieros, en la parte de dinámica, se ve que el torque ¿a qué es igual? Lo podemos ver desde el enfoque de energías. Desde el enfoque de energías es la derivada parcial de Lagrangiano respecto a Q y punto, que es la velocidad angular. Y este resultado lo tengo que derivar posteriormente con respecto al tiempo, menos la derivada parcial de Lagrangiano con respecto a Q, que no es otra cosa que la posición angular. Esta Q denota la posición angular. Ahora, esta es la fórmula que yo tengo que utilizar. El torque es igual a esta fórmula. Veo que en esta fórmula tengo derivadas parciales y tengo derivadas totales. También veo que tengo Q y punto y que tengo QI. Esta es posición angular, esta es velocidad angular. Este de aquí es el lagrangiano. El lagrangiano nosotros recordábamos de un curso de física que se calcula por medio de las energías. Energía cinética menos energía potencial. De manera que utilizaremos esta fórmula para encontrar la ecuación diferencial que caracteriza el comportamiento del sistema, es decir, la ecuación diferencial que me describe el torque. Porque al final de cuentas lo que me va a interesar es qué motor es el que yo tengo que poner para que siga una determinada trayectoria con ciertos parámetros que yo deseo de posición, velocidad y aceleración. Para eso necesito conocer el torque. De manera que este procedimiento me puede servir para hacer la selección del motor que yo necesito. Vamos a empezar por calcular la parte de la posición. Podemos hacerlo de diferentes maneras. Por el momento la más sencilla probablemente sea por un enfoque trigonométrico.
Es decir, se puede visualizar que aquí se forma un triángulo rectángulo. Lo voy a poner de este lado para que se aprecie mejor. Donde la hipotenusa es la longitud, tengo el ángulo Q. Esta altura, como está en el eje Y, sería la coordenada en Y. Y esta parte de aquí sería la coordenada en X. Este, como está enfrente de Q, sería el cateto opuesto. Y este, como forma el ángulo, sería igual al cateto adyacente. Por trigonometría recordamos que el coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y el seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. De acuerdo a las variables que nosotros estamos manejando, tendría coseno del ángulo. ¿Quién es el ángulo? Q. ¿A qué es igual? Cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? X. ¿Quién es la hipotenusa? L. Seno de Q es igual a cateto opuesto, que sería Y, sobre la hipotenusa, que es L. De manera que lo paso multiplicando y tendremos que X es igual a L coseno de Q. Está dividiendo, pasa multiplicando y tendríamos que Y es igual a L seno de Q. ¿Dónde? Estas de aquí son las ecuaciones de posición. Una vez que se obtienen las ecuaciones de posición, hay que obtener las ecuaciones de velocidad. Tomamos las ecuaciones de posición y las derivamos con respecto al tiempo. Tenemos entonces que x punto, que sería la velocidad en x, ¿a qué es igual? A la derivada de x con respecto al tiempo. Igual a la derivada de, ¿cuánto vale x? L coseno de Q con respecto al tiempo. La L es constante porque una vez que, en este caso, el brazo robótico se empiece a mover, la longitud no cambia, la longitud de este brazo no cambia. Cambia su posición angular, pero no cambia la longitud. De manera que esta L es constante, no depende del tiempo y puedo salir afuera de la derivada. Entonces sería igual a L derivada del coseno de Q con respecto al tiempo. Y hay que resolver esta derivada aquí. ¿Cuál es el problema que tenemos? No es una derivada normal. ¿Por qué? Sería muy sencillo si fuera derivada del coseno de Q con respecto a Q. Estas es como las que generalmente trabajamos. O si fuera derivada del coseno de T con respecto a T. Igualmente estas generalmente son las que trabajamos. Pero tenemos que es derivada del coseno de Q con respecto al tiempo. Lo primero que yo noto es que Q sí depende del tiempo. ¿Por qué? En un Q igual a 0 o en un tiempo T igual a 0, el brazo va a estar en su posición de origen. En un tiempo T mayor que 0, es decir, en cuanto empieza a correr el tiempo, se va a empezar a mover el brazo. Eso significa que para un tiempo mayor que 0, Q cambió. Es decir, Q sí depende del tiempo. Recordábamos entonces que para hacer estas derivadas se utilizaba la regla de la cadena. Es decir, entonces, esta derivada, ¿a qué es igual? Aplicábamos la regla de la cadena de cálculo que dice, esta L queda igual, que es derivada del coseno de Q y la derivo con respecto a Q, con respecto a ella misma. Y luego tomo esa Q y la derivo con respecto al tiempo. Repito, es la regla de la cadena que se veía en cálculo. Ahora, ¿esto a qué es igual? Esta derivada ya es como las que generalmente se trabajaban en su curso de cálculo. Derivada del coseno es menos el seno.
derivada del coseno de b con respecto a x es igual a menos seno de b, derivada de b con respecto a x. Entonces, derivada del coseno menos el seno sería menos L seno de Q. Y derivada de Q con respecto a Q me va a dar 1, por eso ya no lo pongo. Luego, derivada de Q con respecto al tiempo, ¿a qué es igual? Nosotros tenemos que la derivada de x con respecto al tiempo, ¿a qué fue igual? A x punto. Eso quiere decir que la derivada de Q con respecto al tiempo, ¿a qué es igual? A Q punto. Entonces sería menos L seno de Q por Q punto. ¿Dónde esta Q punto? ¿Quién es? Esta Q punto es la velocidad angular. ¿Qué unidades tiene? Radian sobre segundo. Es decir, si yo voy a tener aquí un motor que está girando, esta es la velocidad angular del motor que tiene. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta velocidad y esta velocidad? Es que esta velocidad de aquí es angular, es la del motor. Esta velocidad no es la del motor, es la del extremo del brazo o la del extremo del péndulo. Eso quiere decir que esta de aquí tiene unidades de metros sobre segundo. Esta es la velocidad en el extremo y esta es la velocidad en el motor. Y obviamente están relacionados por esta expresión. Quiere decir entonces que si yo hago el análisis dimensional de esta expresión, ¿qué me tiene que dar como unidad al final? Metros sobre segundo. Vamos a realizarla para ver si es cierto. La longitud, ¿qué unidad tiene? Metros. La Q está en radianes, pero cuando yo le saco el seno a Q, ya es adimensional, es decir, el seno de Q no tiene unidades, entonces no le pongo nada aquí. Luego, Q punto, ¿qué unidad tiene? Radian sobre segundo. Ahora, el radian es una unidad suplementaria del sistema internacional. En el momento que se multiplique por el metro, o por un metro cuadrado, por un metro al cubo, se elimina el radian y solamente queda metro sobre segundo, que es la unidad de x punto. Lo mismo que se hizo para x, se hace para y. Determinamos la velocidad en el eje y, la velocidad en este punto, ¿a qué es igual? A la derivada de y con respecto al tiempo igual a la derivada de L seno de Q con respecto al tiempo igual a L derivada del seno de Q con respecto al tiempo. La derivada del seno es el coseno, entonces sería L coseno de Q derivada de Q con respecto al tiempo igual a L coseno de Q por Q punto. De manera que x punto y y punto son las ecuaciones de velocidad. Una vez que tenemos las ecuaciones de velocidad, lo siguiente que hay que calcular es la rapidez. La velocidad es un vector. Esta es la velocidad en el eje X y esta es la velocidad en el eje Y. Si yo quisiera construir el vector, nada más le agrego la dirección Y y la dirección en J. Repito, la velocidad es un vector. La rapidez es un escalar. La rapidez es la norma del vector de velocidad. ¿Cómo podemos construir la rapidez y por qué necesitamos la rapidez? Bueno, empezamos con ecuaciones de posición, sacamos ecuaciones de velocidad y ahora vamos a empezar a trabajar este de aquí. Todo esto que hicimos es para empezar a trabajar a lagrangiano. Este de aquí se llama lagrangiano.
el cual se calcula como la energía cinética menos la energía potencial. Entonces, el lagrangiano es igual a energía cinética menos energía potencial. La energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado. Menos la energía potencial es la masa por la gravedad por altura. Estas fórmulas se ven en un curso de física. De manera que el lagrangiano es 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado menos masa por gravedad por altura. Hay que calcular este término de aquí, la rapidez al cuadrado. Para calcular la rapidez al cuadrado necesito estos dos de acá, x punto y y punto, porque están relacionados por medio de la siguiente fórmula. La rapidez al cuadrado es igual a la velocidad en el eje x al cuadrado más la velocidad en el eje y al cuadrado. Este de aquí es la rapidez. Y esto ya los habíamos calculado anteriormente, entonces nada más lo sustituimos los resultados en la fórmula. La rapidez al cuadrado, ¿a qué es igual? Entonces, este x punto cuadrado sería este término de aquí, menos L seno de Q punto, todo esto elevado al cuadrado, ya que esto es x punto, más este término de y punto, L coseno de Q por Q punto, todo eso también elevado al cuadrado. Y hay que desarrollar los términos. Estos términos de aquí están multiplicándose. Nosotros recordamos que tenemos algunas propiedades algebraicas, la cual dice que A por B por C, todo eso elevado a la n es igual a la n por B a la n por C a la n. Y lo aplicamos aquí. De manera que la rapidez al cuadrado, ¿a qué es igual? Elevo cada uno de los términos al cuadrado porque está multiplicándose. Menos por menos, más. L cuadrada, seno cuadrado de Q por Q punto cuadrado. Más, elevo también todos esos términos al cuadrado porque está multiplicando. L cuadrada, coseno cuadrado de Q por Q punto al cuadrado. Y tenemos algunos términos semejantes. L cuadrada, Q punto cuadrada, L cuadrada, Q punto cuadrada. Factorizo términos semejantes y quedaría L cuadrada, Q punto cuadrado por, adentro del paréntesis dejamos, seno cuadrado de Q más coseno cuadrado de Q. Primero se desarrollan los cuadrados, después se factorizan los términos semejantes y me queda esta expresión. Y nosotros recordamos que tenemos una identidad trigonométrica que dice que seno cuadrado de A más coseno cuadrado de A es igual a 1. ¿Qué es lo que tengo aquí? Seno cuadrado de Q más coseno cuadrado de Q me da 1. De manera que la rapidez cuadrada, ¿a qué es igual? A L cuadrada por Q punto cuadrado. Y ya tenemos el término que necesitamos para sustituirlo en la energía cinética y posteriormente encontrar el lagrangiano. Continuamos con el ejercicio. Aquí coloqué los resultados que hemos encontrado, las dos ecuaciones de posición, las dos ecuaciones de velocidad y el término de rapidez. Comentamos que el lagrangiano es igual a la energía cinética menos la energía potencial igual a 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado menos masa por gravedad por altura. Todo esto que hicimos es para poder encontrar este lagrangiano. Ya tenemos cuánto vale b cuadrado, entonces ya lo podemos sustituir. Esta masa se va a quedar así, como si fuera un parámetro. ¿Por qué?
No es lo mismo un brazo robótico como el mío o un brazo robótico para un niño. Obviamente la masa va a cambiar, entonces este lo podemos dejar como parámetro para que ya dependiendo para quién sea el brazo, se cambie este valor de la masa. La gravedad, pues esa es constante, 9.81, o dependiendo ya si uno quiere ser más exacto, metros sobre segundo al cuadrado. Recuerde que la gravedad es aceleración. La altura, esa sí cambia. ¿Quién es la altura? La altura se mide respecto a un eje de referencia y tiene que ver con la parte de la gravedad. Entonces, nosotros podemos deducir de este sistema que ¿quién es la altura? Esta es la altura, que no es otra que Y. Ahora, sustituyendo en la expresión, ¿qué me da? El lagrangiano es igual a 1/2 de la masa, este lo dejamos tal cual porque va a ser un parámetro, por la rapidez al cuadrado, que ya la encontramos, L cuadrada por Q punto al cuadrado, menos la masa, que es un parámetro. La gravedad lo puedo dejar así, posteriormente ya la del valor de 9.81, por la altura. La altura comentamos que era Y, y Y es L seno de Q. Recuerde que si este brazo se empieza a mover, esta se empieza a hacer o más chica o más larga, y esta parte de aquí es la altura. Este es el eje que se toma como referencia para la parte de la altura. Y este es mi lagrangiano. Una vez que se tiene el lagrangiano, aplicamos ahora sí la fórmula de aquí. Son tres partes. Primero, esta de aquí, que es la derivada parcial del lagrangiano con respecto a Q y punto, y luego con respecto al tiempo, menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a Q y. Esta I, ¿qué denota? I denota el número de grados de libertad. Por ejemplo, si tuviera 3 motores sería Q1 punto, Q2 punto, Q3 punto. Si tuviera 5 motores, existiría también Q4 punto y Q5 punto. En este caso, como solamente tengo un motor, solamente tengo Q. Por lo tanto, nada más sería Q punto y Q. Ahora, vamos a obtener primero este, después obtenemos este de aquí, y al final obtenemos este de aquí. Lo vamos a hacer en 3 pasos. Empezamos con el primero. Hay que obtener la derivada parcial del lagrangiano con respecto a Q punto. Es decir, la derivada parcial del lagrangiano con respecto a la velocidad angular. ¿A qué es igual? Recuerde que las derivadas parciales son muy sencillas. Aquello que no sea la variable respecto a la cual estoy derivando se considera como si fuera constante. Entonces, tomo mi lagrangiano y lo derivo con respecto a Q punto. Lo voy a ir haciendo paso a paso para que no haya problema. Sería, el 1/2 es constante, sale fuera de la derivada. La masa es constante también. Una vez que yo diga que esto vale 5 kilogramos, ya no va a cambiar. Por lo tanto, también es constante. Habíamos comentado anteriormente que la longitud es constante. Entonces, estos 3 términos salen afuera de la derivada y solamente tengo que derivar Q punto cuadrada con respecto a Q punto. Menos la derivada parcial de MGL seno de Q con respecto a Q punto. Recuerde que cuando yo tengo derivadas parciales, lo primero que tengo que hacer es buscar si tengo mi variable. La variable es Q punto. Como en esta parte de aquí en ningún lado aparece Q punto, la derivada parcial es 0. De manera que solamente me quedo con la parte de la izquierda. Ahora, voy a derivar este término de aquí. ¿Cuánto da este término? Pues es como cualquier otra derivada. Bajo el 2, Q punto a la 2 menos 1. 2 menos 1, 1. Y es como si no le pusiera nada. Entonces, esta derivada, ¿cuánto dio? 2 veces Q punto. Por lo tanto, el resultado es igual a 1/2 de la masa por la longitud al cuadrado por 2 veces Q punto.
el 1/2 con el 2 se elimina. De manera que, ¿cuál es el resultado? ml cuadrada q punto. Y ya obtuve ese término de aquí. Siguiente. Tomo ese resultado y lo derivo ahora con respecto al tiempo. Note que esa ya es una derivada normal. Sería entonces la derivada parcial de L con respecto a Q punto, que es lo que yo acabo de obtener, pero ese resultado lo voy a derivar con respecto al tiempo, en una derivada normal, una derivada total. Sería entonces, M sigue siendo constante, L cuadrada sigue siendo constante, y tendría yo la derivada de Q punto con respecto al tiempo. ¿A qué es igual? ml cuadrada. Esto ya lo habíamos visto. Cuando yo tenía Q y lo derivaba con respecto al tiempo, me daba Q punto. Entonces, si yo tengo Q punto y lo derivo con respecto al tiempo, me da Q2 puntos. Entonces, derivada de Q punto con respecto al tiempo me da Q2 puntos, donde ¿quién es este término? Es la aceleración angular. Es la aceleración que lleva el motor aquí, que está moviendo el brazo. Unidades radian sobre segundo al cuadrado. Y yo obtuve todo este término de aquí. Ahora solamente me falta encontrar este de acá. Tendría derivada parcial de lagrangiano, pero ahora respecto a Q. ¿A qué es igual? Tomo mi lagrangiano y lo derivo. Derivada parcial de 1/2 de la masa de L cuadrada Q punto cuadrada con respecto a Q, menos, saco la M, saco la G, saco la L, derivada parcial del seno de Q con respecto a Q. Aquí no aparece Q, sí aparece Q punto, pero no aparece Q, son diferentes. Como no aparece Q, toda esa derivada da 0. En esta sí aparece, hay que realizarla. Sería menos MGL, derivada del seno, coseno. Coseno de Q.